Soy la universitaria Lady Carolyn Vázquez Rodríguez, universitaria del cuarto año de la Universidad Señor Recipán. Tengo experiencia en docencia en la Universidad Privada de Nororrego y aquí en la Universidad Señor Recipán. Y bueno, vamos a comenzar con la clase de diabetes mellitus. Bueno, vamos a empezar así con un pequeño recordatorio general, ¿no? En cuanto a hablarnos de anatomía. Voy a poner mi punterito. Ya. Bueno, sabemos que si hablamos de diabetes, vamos a hablar del páncreas endocrino, ¿verdad? Porque vamos a hablar de hormonas que se van a sintetizar a partir del páncreas. Entonces, no tenemos a nuestro órgano páncreas, ¿no? Que es un órgano retroperitoneal. Y dentro del páncreas, en cuanto a la configuración microscópica, tenemos a los islotes de Langerhans y tenemos a los acinos pancreáticos, ¿no? Ambos cumplen funciones distintas. Los islotes de Langerhans cumplen funciones endocrinas y los acinos pancreáticos cumplen funciones exocrinas, ¿no? Entonces, aquí podemos observar un pequeño islote de Langerhans que estoy señalando, conformado por un conjunto de células. Estas células van a ser las células alfa, las células beta, las células delta y las células F. Las células alfa son las que van a secretar el glucagón, las células beta las que van a secretar la insulina, la delta, la somatostatina, la F, el polipéptido pancreático, ¿ok? Estos van a estar en íntimo contacto con vasos sanguíneos, ¿no? Los cuales van a vertir su contenido para que puedan ser transportados, ¿no? al lugar a donde van a ser llamados. Y por otro lado tenemos a los acinos, ¿no? Que van a encargarse ya de secretar jugos pancreáticos, pero eso es más que todo para el páncreas exocrino, que no lo vamos a tocar el día de hoy, pero lo vamos a mencionar. Bueno, acá tenemos también otra gráfica muy bonita, ¿no? Aquí por el lado izquierdo tenemos la función del páncreas exocrino, ¿no? Que es básicamente como ya les había mencionado, por los acinos pancreáticos, acá podemos observar, ¿no? A nivel del estómago, el bolo alimenticio, aquí en el estómago se va a formar, ¿no? Una pequeña papillita que se llama el quimo. Este quimo va a ser mezclado con los jugos ácidos, ¿no? Que se encuentran aquí en el estómago. Recordemos que el estómago tiene un pH muy ácido, más o menos de 2,5. Entonces aquí se va a formar esta papillita, llamado quimo, ¿no? Pasa al intestino, y aquí en el intestino va a tener función el páncreas exocrino, en la cual va a liberar, ¿no? Sus jugos pancreáticos. Y también secreta lo que es bicarbonato de sodio para que puedan neutralizar el ácido que ha venido del estómago, ¿no? Y por otro lado, tenemos a nuestro páncreas endocrino, en la cual esto se va a encargar, ¿no? Ya más que todo, hablando de su principal patología, que es la diabetes mellitus. Entonces, aquí, como ya les había mencionado, ¿no? Vamos a hablar en cuanto a la función endocrina, principalmente de los islotes de Langerhans, encargadas de sus 4 tipos de células. Aquí principalmente vamos a hablar de 2, que son la insulina y el glucagón. Insulina, recordemos, la libera la célula beta, y el glucagón la célula alfa, ¿no? Acá tenemos en esta parte, voy a acercarlo. En esta parte tenemos una imagen bonita, ¿no? Donde nos indica qué pasa, ¿no? Más que todo para poder ver las funciones de nuestra insulina y de nuestro glucagón. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos niveles bajos de glucosa? Aquí va a empezar, o va a tener sus sensores. ¿Quién? El páncreas. ¿Qué célula? Cuando hay nivel bajo de glucosa, la célula, va a empezar a liberarse. Glucagón, ¿qué célula se activa? La célula alfa. Cuando hay nivel alto de glucosa, ¿quién va a activarse? La célula beta, para que empiece a liberar ¿a quién? A su insulina, ¿no? Y empiece a tener, por el lado de cuando hay poca glucosa en el organismo, el glucagón lo que hace es que el hígado empieza a generar una serie de reacciones metabólicas, como son la gluconeogénesis, la glucogenólisis, etcétera, para que pueda formar glucosa en plasma, ¿no? A partir del hígado, ¿no? Y por otro lado, cuando hay exceso de glucosa, ¿quién empieza a actuar? La insulina, ¿verdad? La insulina va a ser, digamos, el policía que le va a permitir a la glucosa que pueda ingresar a la célula y pueda esta ser metabolizada, ¿no?
Ahora, haciendo un recordar también, ¿qué pasa, no, con nuestro cuerpo cuando comemos algo? O principalmente, ¿qué alimentos nos van a permitir a nosotros obtener, captar glucosa para que nuestro cuerpo empiece a obtener energía? Porque esa es la función, ¿no? O eso es su producto final de la glucosa, formarse en ATP, formarse en energía, porque es lo que necesita nuestro cuerpo. Bien, lo que hace los principales alimentos que nos van a generar glucosa son los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, los carbohidratos, acá vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿En dónde va a ser el principal metabolismo de la glucosa? ¿En dónde se va a digerir primero los carbohidratos, perdón? Es en la boca va a empezar toda esta digestión. ¿Y qué encontramos en nuestra boca, ¿no? En este proceso mecánico que va a ocurrir? Encontramos una enzima muy importante, que es la amilasa salival o la tialina, ¿no? Como común, o coloquialmente la llamamos. Entonces, esta amilasa salival a nuestro alimento, a nuestro bolo alimenticio, ¿no? Porque cuando nosotros masticamos por este proceso mecánico que realizamos, se va a juntar con estas enzimas con esta enzima, perdón, que es la amilasa salival, y lo va a convertir o lo va a degradar, ¿no? Va a degradar al almidón y al glucógeno en compuestos más simples, como son las maltosas, la maltotriosas y las alfa-dextrinas o dextrinas límites, ¿no? Este bolo alimenticio pasa por las ondas peristálticas lentas, pasa al estómago, ¿no? En el estómago que les había mencionado, que el estómago tiene un pH ácido, ¿verdad? Por lo tanto, este pH, ¿qué va a hacer con este bolo alimenticio? Lo va a convertir en una papillita, en el llamado quimo. Y aquí en este quimo, ¿qué va a pasar? Se va a inactivar a qué enzima, la enzima que ha venido, ¿no? Desde la saliva, me refiero a la amilasa salival. Entonces, una vez que ya que esté en estómago, pasa a intestino, ¿no? A nivel de duodeno ya empieza a actuar ya nuestro páncreas, ¿no? ¿Con qué función? Con el páncreas exocrino, ¿no? Porque empieza a liberar sus jugos pancreáticos. Entonces, a nivel de duodeno empiezan a liberar sus jugos pancreáticos. ¿Para qué? Para que pueda formar y pueda degradar más esta papillita, ¿no? Que tenemos del bolo alimenticio, y degradarlo ¿en qué? En almidón y glucógeno, degradar el almidón y glucógeno hacia maltosas, maltotriosas y alfa-dextrinas. Seguimos descomponiéndolos, ¿no? Y el metabolismo final, la digestión final que se va a dar de todos estos alimentos es a nivel de intestino delgado en sus bordes, en cepillo, ¿no? Aquí, ¿qué va a pasar? En estas membranas de las células del intestino delgado, ¿qué va a pasar? Aquí se van a formar 4 enzimas, que son las alfa-dextrinas, la sacarasa, la maltasa y las lactasas, ¿no? Que son disacáridos. Estos disacáridos ya aquí se van a convertir, ya van a encontrar sus enzimas que van a degradar ya sus productos finales a estos productos, ¿no? Por ejemplo, a las maltasas les va a dividir, a la maltosa, perdón, lo va a dividir en glucosa y glucosa. La sacarosa, por medio de la enzima sacarasa, se va a dividir en glucosa más fructuosa, y a la lactosa, por medio de la lactasa, vamos a tener ya como producto final a la glucosa y más galactosa, ¿no? Entonces tenemos a nuestro producto final, ¿no? Que es la glucosa. Esta glucosa ya, ¿no? ¿Qué es lo que en qué ella se va a convertir, o a dónde ya va a pasar? Esta glucosa es la que necesitamos, la que nuestro cuerpo necesita para que se convierta en ATP, como les había mencionado. Y aquí tenemos, ¿no? Una vez que ya tenemos que ya tenemos todos estos alimentos, todo el bolo alimenticio que a nivel de intestino delgado ya se ha formado y se ha degradado, y hemos tenido la glucosa. Esta glucosa, como lo pueden ver en el color azulito, ya a nivel del intestino tenemos bastante glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a empezar a tener sensores para que pueda detectar que hay bastante glucosa? El páncreas, a nivel de sus células beta, va a empezar a liberar a su insulina, y va a empezar a recoger la insulina. La insulina va a empezar a transportar a la glucosa. ¿A quién? A las células, ¿no? En donde en la célula ya va a ocurrir todos sus procesos metabólicos de la glucosa para que pueda
para que ésta pueda cumplir ya sus funciones, ¿no? De energía en nuestro cuerpo. Los productos básicos, ¿no? En los cuales se va, o los metabolismos que va a ocurrir en la glucosa, es principalmente por bioquímica, no sabemos, glucólisis, esto que se va a convertir, producto final de glucólisis, ¿no? Piruvato, y este piruvato luego se va a la descarboxilación de la acetilcoenzima A. ¿Para qué? Para entrar a mitocondria, ¿no? Y en mitocondria irse al ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, aquí se van a formar todos sus compuestos reducidos, y también se forma ATP, y por último esto se va a nivel de membrana para irse a la cadena de transporte de electrones. ¿Con qué finalidad? Como les había dicho, con la finalidad de obtener energía para que nuestros cuerpos, para que las células de nuestro cuerpo empiecen a funcionar, porque sin energía nuestro cuerpo no funciona. No estaríamos hablando, yo no estaría hablando, no estaría pensando, no, mi corazón no estaría latiendo, todos mis órganos no estarían funcionando si no fuera por energía, gracias a nuestra glucosa, ¿no? Entonces vemos la importancia que tiene. Ahora, sabemos que sin esta llavecita, que es la insulina, no puede ingresar la glucosa a la célula, ¿verdad? Más aún si son dependientes. Hay células en nuestro cuerpo que son dependientes de insulina, o sea, necesitan sí o sí a esta insulina, la llavecita, para que la glucosa pueda ingresar. Si no, le dice, si no hay insulina, acceso denegado a la glucosa, no ingresa a la célula, ¿ok? Entonces, eso es lo que básicamente hace nuestra insulina, ¿no? Para que pueda actuar la insulina, o mejor dicho, para que la glucosa pueda ingresar, la insulina tiene una serie de cascadas de reacciones que se tiene que dar, principalmente por la tirosinquinasa, que va a generar toda su cascada de reacciones, y va a hacer que se formen los transportadores de glucosa, los GLUT, ¿no? Transportador de glucosa a nivel de la membrana para que la glucosa pueda ingresar a la célula, ¿no? Acá podemos observar una imagen en donde tenemos a la glucosa y a un GLUT4. GLUT4 es dependiente de insulina, ¿ok? Si no tiene la insulina, esto no se va a formar, por lo tanto la glucosa no pasaría a la célula. ¿Para formarse en qué? Como ya les había mencionado en sus productos, ¿no? Por ejemplo, piruvato, para que se vaya al ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, glucógeno también. Para el glucógeno, importante también, porque la glucosa no todo va a utilizarlo en forma de energía, también lo utiliza en forma de reserva. Y esto es su reserva, el glucógeno. Acá pueden observar esta cadenita, y el glucógeno es así, una cadenita de glucosas. Ya glucosa, 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 mediante enlaces nos está formando el glucógeno. ¿Ok? Y por último tenemos la formación, ¿no? De lipogénesis de novo, ¿no? Síntesis de ácidos grasos. Ahora, tenemos esta imagen también muy bonita, en la cual nos indica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo en un estado de ayuno? Les ha pasado a ustedes, que somos a ustedes de estudiantes, ¿no? A mí estudiante, que a veces me hacía tarde para ir a la universidad y me iba sin tomar desayuno, ¿no? Ya no me daba tiempo, y a ustedes quizás también les ha pasado, ya no nos da tiempo de irnos sin tomar desayuno, bueno, cuando era presencial, ¿no? Las clases. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Estamos en ayuno, ¿no? Hasta esperar que terminen las clases y luego irnos a tomar el break, ¿no? Para el refrigerio. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo ha dejado de funcionar? No, ¿verdad? Nuestro cuerpo ha seguido funcionando, ha seguido activo. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a que nuestro cuerpo es tan maravilloso y busca sus mecanismos de defensa, ¿no? Sus mecanismos, su plan B, vamos a llamarlo, su plan B. Si no tengo glucosa en mi cuerpo, tengo mi glucosa tengo mi glucosa de reserva, ¿no? La glucosa también se ha ido a formarse en forma de reserva a partir del glucógeno, recuerdan en la imagen anterior. Entonces eso es lo que pasa. Tenemos a una persona, imaginemos, Jaimito, se está yendo a la universidad sin tomar desayuno. ¿Ok? ¿Qué pasa con su cuerpo? No hay suficiente glucosa. Entonces, si no hay suficiente glucosa, estamos frente a una hipoglicemia. El páncreas empieza a activar a sus sensores, ¿no? Como sensores que va a tener el cuerpo. Oh, no hay glucosa. Entonces, ¿a quién vamos a liberar? Vamos a liberar a glucagón mediante sus células alfa. Las células alfa empiezan a liberar al glucagón. Y entonces, ¿qué provoca esto? Que
a las células de la grasa, al tejido graso, ¿no? Al tejido muscular y otros sustratos empiecen a formar, empiecen a degradarse en ácidos grasos, gliceroles, aminoácidos y otros sustratos. ¿Para qué? Para que vayan al hígado. Y en el hígado se van a ir por dos procesos muy importantes, que son la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir gluconeogénesis? Formación, génesis, neo, de nuevo, glucosa, ¿no? Formación de glucosa a partir de otros componentes que no sean principalmente los carbohidratos, ¿ok? Glucosa en novo. Y la glucogenólisis. La glucogenólisis es lisis, destrucción del glucógeno. Glucógeno es un conjunto de glucosas, ¿verdad? Entonces necesitamos, acá tenemos la glucosa, miren esta cadenita de glucosas, que es el glucógeno. Necesitamos degradar porque ya no te necesito como reserva, le dice al hígado, no te necesito como reserva glucógeno, te necesito como glucosa. Entonces esta tiene que degradarse, degradar sus enlaces y formarse en un conjunto de glucosas para que vayan al torrente sanguíneo. Okay, una vez que vayan al torrente sanguíneo ya tenemos glucosa incrementada, ¿no? En nuestro vaso sanguíneo. Y esta glucosa en plasma, no se olviden, viene a partir del hígado, ¿ok? Es glucosa hepática. Y todos estos procesos que se dan, que son la gluconeogénesis, glucogenólisis, disminución de síntesis de glucógeno, previenen la hipoglicemia. Entonces, esto es lo que pasa en el cuerpo de Jaimito, ¿ok? Es por eso que Jaimito todavía está atento a su clase, peor aún se ha tenido un examen en ese momento, ha podido pensar, a pesar de que no ha tomado desayuno, ha podido pensar para que dé su examen, su cuerpo ha seguido funcionando normal, ¿no? Hasta que vaya a tener su reserva nuevamente de alimentos. Bien, ahora sí entramos al tema de diabetes, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Es un conjunto de trastornos metabólicos que tienen como característica común la hiperglicemia, ¿ok? La ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, indica que los valores normales de glucosa en sangre no son de 70 a 120 miligramos sobre decilitros. Asimismo, nos indica que hay un parámetro de prediabetes, ¿ok? Esta prediabetes nos indican cuando tenemos rangos de glucosa en ayunos, chicos. Voy a ponerlo acá. Cuando tenemos glucosa en ayunos, en valores que oscilan entre 100 a 120 miligramos sobre decilitros, ¿ok? Asimismo, tienen como parámetro a la hemoglobina glicosilada, ¿ok? A la hemoglobina glicosilada. Y nos dicen que si la hemoglobina glicosilada está en un valor entre 5.7 y 6.4%, también estamos hablando de una prediabetes. Y nos indica también la Sociedad Americana de Diabetes que en más o menos un 50% los pacientes que tienen prediabetes en 5 años van a desarrollar lo que es la diabetes. Ahora, tenemos distintos tipos de diabetes, ¿no? En las que vamos a abarcar en la clase de hoy son la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Bueno, empezamos con la diabetes mellitus tipo 1. Esta es una enfermedad metabólica, ¿no? Que está caracterizada por, uno puede ser autoinmunidad, ¿no? Que es la destrucción de las células beta pancreáticas. Puede ser deficiencia casi total o absoluta de la insulina, tendencia a la cetoacidosis e insulinodependientes, ¿ok? Entonces, acá tenemos dos tipos, ¿no? En la diabetes mellitus tipo 1. Tenemos la tipo 1A, que es la autoinmune, que es más o menos en el 95% de casos. Es por eso que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 desarrollan este tipo de diabetes mellitus tipo 2, que es más que todo por estilo de vida. Entonces, este tipo es autoinmunidad. ¿Qué quiere decir ello? Que nuestro cuerpo empieza a formar autoanticuerpos que van a destruir a nuestros islotes de Langerhans, especialmente a nuestras células beta. Entonces, si destruyen, miren acá tenemos un islote de Langerhans normal y acá tenemos un islote de Langerhans destruido, ¿no? Miren las células beta, lo de negrito, están destruidas estas células beta. Por lo tanto, si no tengo células beta, ¿qué va a ocurrir? No hay insulina, hay producción nula o casi nula de insulina, ¿ok?
Es por ello que el paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1 por autoinmunidad, ¿cuál es su tratamiento? Insulina, ¿no? Entonces tenemos que dar insulina sí o sí. El otro tipo de diabetes, o la otra causa, ¿no? Es el idiopático, ¿no? Que es más o menos en el 5% de los pacientes, ¿no? Que no se conoce la causa. Bueno, tenemos la diabetes mellitus la diabetes mellitus tipo 1 se da por una relación, ¿no? Entre los factores genéticos y los factores ambientales. Los factores genéticos se da principalmente cuando los genes que están relacionados con el locus HLA contribuyen cerca del 40% del riesgo. Y miren, aproximadamente el 95% de estos pacientes posee HLA DR3 o HLA DR4, ¿no? En sus alelos, en sus locus. Y los factores ambientales tenemos por infecciones virales, que pueden ser por la rubiola, la parotiditis, el Coxsackie tipo B, por la dieta también que nos pueden causar, ¿no? Como la leche de vaca, inicios tempranos de cereales y la gliadina. Y la ausencia congénita del páncreas, ¿no? Esto puede ser congénito, también puede ser pancreatectomía, o sea, la extirpación del páncreas o daño pancreático. Ahora acá tenemos un algoritmo, miren, en cuanto a la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2, como les había dicho, predisposición genética más factores ambientales que habíamos visto, genera una reacción autoinmune, o sea, la producción de autoanticuerpos contra quiénes, con nuestras células de los islotes de Langerhans, ¿no? A nuestro páncreas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Disminuye el número de células beta, como habíamos visto en esa imagen anterior, y también disminuye la producción de la insulina. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la glucosa? Va a ser intolerante, las células de nuestro cuerpo van a ser intolerantes a la glucosa. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar, ¿no? Como mecanismo. Se va a necesitar aumento, va a haber un aumento en las necesidades de la insulina, se va a requerir más insulina, ¿no? Nuestro páncreas va a empezar a querer sintetizar, ¿no? Insulina, o sea, nuestro cuerpo no sabe que hay autoanticuerpos que está destruyendo estos islotes de Langerhans, nuestras células beta, por lo tanto, nuestro cuerpo va a querer seguir, o nos van a enviar señales, ¿no? Para que el páncreas siga produciendo más insulina. Y es ahí donde se produce, ¿no? Lo que es la diabetes mellitus franca. Ahora, esta es una imagen para poder comprender más que todo cómo es que ocurren las manifestaciones clínicas, porque nosotros somos médicos, futuros médicos, y algunos acá serían médicos. Entonces, sabemos que el paciente que tiene diabetes tiene muchas ganas de orinar, muchas ganas de tomar agua, muchas ganas de comer y tienen pérdida de peso, ¿no? Pero eso lo sabe cualquiera. Pero nosotros tenemos que ver la causa, por qué, cómo es que ocurre, cuál es el mecanismo para que ocurra este tipo de manifestaciones clínicas. Entonces, aquí en este tipo de diabetes, cuando hay destrucción de las células beta por autoinmunidad, ¿qué ocurre? La deficiencia de la insulina, ¿verdad? Por lo tanto, va a haber una disminución de la utilización de la glucosa por los tejidos y en el paso a la sangre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Se acuerdan de la imagen anterior? El tejido graso, el tejido adiposo, ¿no? El músculo, empiezan a sintetizar sus productos mediante la lipólisis, por ejemplo, acá en tejido graso, que va a formar los ácidos grasos libres, ¿no? Nos va a empezar a entregar ¿a quién? Al hígado. Igual, el músculo empieza su aumento del catabolismo proteico. ¿Para qué? Para que forme aminoácidos. ¿Con qué función o con qué fin? Con la finalidad de que se vaya a la ruta de la gluconeogénesis, ¿no? Acuérdense, gluconeogénesis siempre, formación de glucosa a partir de otros componentes que no son carbohidratos. Miren acá, aminoácidos, son proteínas, no son carbohidratos. Ácidos grasos libres, no son carbohidratos, es grasa, son lípidos. ¿Ok? Entonces, a partir de este compuesto a nivel del hígado se va a formar, ¿no? Glucosa mediante la gluconeogénesis. Asimismo, la glucogenólisis, ¿no? Que se da aquí. Entonces, esto va a generar, empieza a generar lo que es la hiperglicemia, ¿no? En nuestro cuerpo. A nivel renal, chicos, nuestro riñón no puede, en nuestro riñón tiene estructuras muy especializadas, ¿verdad? En la cual tiene mecanismos de selección, elementos que pasan y elementos que no van a pasar, no van a ser reabsorbidos. Entonces,
la glucosa es una molécula muy grande que no debe filtrarse por la orina, no debe pasar. Nosotros cuando orinamos y si nos hacen un examen de orina, ¿tenemos glucosa en sangre? No, ¿verdad? Eso nada más lo tendría un diabético, eso no puede pasar. Pero ¿qué pasa? Cuando ya hay un exceso de glucosa y no hay insulina que pueda meter la glucosa, recuerden que hay destrucción de los islotes de Langerhans, entonces no hay insulina que pueda meter mi glucosa a mi sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? El riñón tiene nada más un umbral, tiene un umbral límite, ¿no? Como todas nuestras células de nuestro cuerpo, tiene un umbral límite de reabsorción de la glucosa. Su umbral renal es de 180 miligramos. Si la glucosa excede a estos 180 miligramos del umbral renal, del umbral renal, ¿no? Valga la redundancia, de mi riñón, ¿qué va a generar? Que se empiece a reabsorber la glucosa y empiece a irse por la orina la glucosa, ¿ok? Ahí se llama ya el término glucosuria, ¿no? Glucosa en orina. Por lo tanto, chicos, ¿por dónde se reabsorbe la glucosa? ¿Cuáles son sus transportadores de la glucosa? Es el Simpor-Glut a nivel de riñón, Simpor-Glut 2, ¿ok? Voy a escribirlo para que no se olviden. Es el Simpor-Glut cotransportador de glucosa, ¿ya? Cotransportador de glucosa 2. Este Simpor-Glut, ¿qué va a hacer? Transporta, o mejor dicho, cotransporta a la glucosa, ¿y a quién más? ¿Quién va siempre con la glucosa? Va el sodio, ¿ok? El sodio siempre va con mi glucosa. Y por biología nosotros sabemos, el sodio tiene su mejor amigo. ¿Con quién va siempre el sodio acompañado? Va acompañado del agua, ¿verdad? Va acompañado del agua. Por lo tanto, si yo tengo agua que se está filtrando, ya se está excretando en orina, ahí es por esto es que ocurre la diuresis osmótica, por eso es que el paciente tiene excesivas ganas de orinar. Ahí nosotros llamamos, ¿no? Aumento de la frecuencia de la frecuencia de orina, ¿no? Cuando nosotros le hacemos el examen al paciente y le hacemos cómo es su frecuencia en la micción, ¿no? Está aumentado en frecuencia o está aumentado en cantidad. Aquí está aumentado en frecuencia. El paciente tiene muchas ganas de ir a cada rato a orinar. Y esto ocurre por la diuresis osmótica que se genera por la reabsorción del riñón, ¿no? Porque supera el umbral renal, supera los 180 miligramos, ¿no? Supera estos 180 miligramos del umbral renal. ¿Ya? Entonces ya tenemos a nuestra primera P, chicos, ya tenemos a nuestra primera P. ¿Por qué ocurre? Miren, transporta glucosa, sale la glucosa, ya sale el sodio, y el sodio va acompañado de su agua, ¿no? Acá se genera ya esta hiperosmolaridad y se genera lo que es la diuresis osmótica, ¿no? El paciente tiene excesivas ganas de ir a orinar. ¿Y qué más pasa? Si estoy perdiendo líquido, está habiendo una depresión, ¿no? Hay una pérdida importante de agua. Por lo tanto, se va a agotar el agua intercelular y se van a estimular. Si hay una depresión, hay una pérdida de líquidos, ¿a quién se va a estimular? A nivel de cerebro. A nivel de cerebro se estimula ¿a quién? A los osmoreceptores, ¿ok? A los osmoreceptores. Esto estimula a los osmoreceptores porque hay una pérdida, está diciendo, oye, estamos perdiendo líquido, hay líquido que se está perdiendo, por lo tanto se activa estos osmoreceptores. ¿Y a quién van a estimular? Al hipotálamo, especialmente, el hipotálamo tiene sus centros, ¿no? Centro del apetito y centro de la sed. Aquí se estimula al centro de la sed del hipotálamo. Y es ahí donde el paciente empieza a tener muchas ganas de tomar agua. Ahí empieza a tener muchas ganas de tomar agua, porque el cerebro le dice, oye, estamos perdiendo líquido. Hay líquido que se está perdiendo, necesitamos incorporar líquido, entonces se activa, ¿no? Ese centro de la sed, el paciente le dice, oye, empieza a tomar más agua. Ahí viene nuestra segunda P, polidipsia. Y la polifagia, ¿cómo ocurre esta polifagia, chicos? Miren, el catabolismo del tejido adiposo, de los músculos, va a seguir, porque no hay insulina.
No hay glucosa, no hay insulina que esté ayudando a la glucosa a ingresar a nuestras células. Por lo tanto, va a seguir este catabolismo, va a seguir catabolizándose el tejido adiposo en ácidos grasos libres, va a seguir catabolizando este músculo en aminoácidos, va a seguir. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir un balance energético negativo, ¿ok? Ocurre un balance energético negativo. Y ahí les está diciendo, ¿no? Hay agotamiento de la reserva de glucosa. Y entonces se activa el centro del hambre, ¿no? Y es donde aumenta el apetito del paciente. Es por ello que el paciente empieza a tener bastante hambre. Y ahí viene nuestra tercera P, ¿no? Tenemos nuestras 3 P's. Y por último ocurre la última P, ¿no? Que no se da generalmente en todos los pacientes, pero sí más o menos más del 50% tienen, ¿no? Pérdida de peso, que es nuestra cuarta P. Y eso también ocurre por esto. Al haber este agotamiento de las reservas del tejido adiposo, del músculo, imagínense nada más, un músculo que ya empiece a atrofiarse, perder masa muscular. ¿Por qué? Porque hay un incremento excesivo del catabolismo de los aminoácidos. La grasita, una persona gordita, ustedes habrán visto algún paciente diabético que era obeso en un inicio y luego se hizo bien flaquito, todo su tejido graso, ¿a qué se ha ido a pasar? Se ha ido a catabolizarse en ácidos grasos libres. ¿Para qué? Para que se vaya por la ruta de la gluconeogénesis y se convierta en glucosa. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Aquí tenemos a nuestras 4 P's. Y tenemos otros datos de alarma, ¿no? De la diabetes. Frecuencia urinaria, nuestra primera P, polidipsia. Poliuria, perdón. Pérdida de peso, falta de energía, sed excesiva, polidipsia, ¿no? Entonces, estos son signos de alarma en la cual nos deben decir, o ver a un paciente así nos debe estar enfocando al diagnóstico de diabetes. Dentro de la clínica también tenemos a otros síntomas, ¿no? Que vienen acompañados de la diabetes, que son la fatiga, las náuseas, los vómitos, cambios de humor en el paciente, pérdida de sueño, visión borrosa. Esto de la visión borrosa es lo que más se acompaña, ¿no? Junto con estos datos de alarma, la visión borrosa. Siempre los pacientes que llegan a consulta van a referir, ¿no? Me sentía mareado y empecé a ver así borroso, tenía la visión borrosa. Pacientes también tienen ansiedad, pérdida de sensibilidad en los pies, que se le conoce como neuropatía diabética, ¿no? Y también en algunos casos presentan la cara enrojecida. Complicaciones, tenemos dentro de las complicaciones la cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética, ¿por qué? Porque también cuando se da este catabolismo de los ácidos grasos y de los aminoácidos, también se van por otra ruta, que es la cetogenia, por la ruta de la cetogénesis, ¿no? Se van a formar cuerpos cetónicos. Y como hay un exceso de este catabolismo, va a haber un exceso de esto. Entonces se van a empezar a formar en exceso los cuerpos cetónicos, chicos. Y es por eso que se genera la cetoacidosis diabética. Este paciente va a venir principalmente con un olor su aliento va a ser olor a frutas. La enfermedad cardíaca coronaria, ¿no? Esto puede generar también un IMA. El paciente diabético que no tiene un control en su alimentación puede desarrollar un IMA, un infarto agudo de miocardio. Miren, acá tenemos en este ladito, miren acá, tenemos una placa, ¿no? Una plaquita aterosclerótica, una plaquita de grasa, ¿no? Que se está formando. Esto está ocluyendo el vaso sanguíneo. Miren, el calibre del vaso está disminuyendo. ¿Qué pasa por este calibre? Pasa la sangre, ¿no? Y con la sangre, ¿qué pasa? Pasa oxígeno, sangre oxigenada, las arterias llevan sangre oxigenada. Imagínense que a este nivel ya no llegue sangre oxigenada. Ahí es donde se empieza a infartar esta zona. Miren, acá podemos observar una zona negra, ¿no? Una zona infartada. Y eso se le conoce como infarto agudo de miocardio. La insuficiencia renal, como les había dicho, por el riñón no debe pasar la glucosa. En condiciones normales, como nosotros, que no tenemos diabetes, no pasa la glucosa, no se filtra, no se reabsorbe la glucosa, ¿ok? Entonces, si esto pasa, recuerden que les había mencionado que la glucosa es una molécula grande, y si pasa por la membrana del riñón,
imagínense, va a estar dañando a nuestro riñón. Entonces ahí se genera también lo que es la insuficiencia renal. La retinopatía diabética, también típico en estos pacientes con diabetes mellitus tipo 1, en la cual empiezan a tener ya complicaciones a niveles oculares, en las cuales el paciente ya empieza a perder progresivamente la vista. La neuropatía diabética también, la pérdida de la sensibilidad de los nervios. El exceso de glucosa, la hiperglicemia, también altera, también ataca los que son los nervios. Y entonces hace que pierda el paciente sensibilidad. Es por ello que ocurre en muchos diabéticos la necrosis, ¿no? La necrosis en pies, es por eso que el pie, a veces el paciente llega a consulta ya con el pie gangrenado, ya con el pie para que lo amputen. ¿Y qué pasó ahí? No se dio cuenta, quizás el paciente se lastimó, ¿no? Este paciente con diabetes mellitus tipo 1 se lastimó por algún lugar, no sé, haciendo sus actividades, estuvo andando sin, vamos a ponernos en el caso, ¿ya? Que ha estado andando descalzo y ha habido por ahí algo que le ha cortado el pie. Él no ha sentido nada, no ha sentido, eso se ha formado una heridita, se ha infectado. ¿Y qué más? Pues infección ha generado que ese piecito se necrose, que ese piecito se gangrene, y cuando se da cuenta el pie ya está para amputarlo, ¿ok? Eso es lo que genera la pérdida de la sensibilidad, la pérdida de la sensibilidad en los diabéticos. Accidentes cerebrovasculares también es muy común en estos pacientes. ¿Qué pasa? Vamos a este caso, ¿ok? Este caso de esta plaquita aquí en las arterias. Imagínense que esta plaquita crezca tanto que se desprenda, rompa el tejido y rompa la íntima del vaso sanguíneo y se desprenda y empieza a transcurrir por todas las arterias, ¿ok? Cuando ya se desprende este trombo se denomina émbolo, ¿ok? Entonces, imagínense que el émbolo empiece a transcurrir y llegue a la parte del cerebro, ¿ok? Y llega a las partes de menor calibre de las arterias y provoque un infarto a nivel del cerebro, un infarto cerebral. Ahí ya tenemos un accidente cerebrovascular. ¿Y todo por qué? Porque no ha habido una buena alimentación, ¿no? Una buena alimentación. Y eso generalmente en estos tipos de pacientes con diabetes, ¿no? Tienen muchísima hambre, tienen a perder peso y si no tienen fuerza de voluntad, no tienen un buen control en su dieta, créanme que esto se llega a más complicaciones, ¿no? Y pueden llegar a estos accidentes cerebrovasculares. La circulación deficiente, ¿no? En piernas y pies también que puede ocurrir. Y la disfunción eréctil en hombres. Y bueno, acá tenemos una imagen, ¿no? Con todas las complicaciones que puede generar. Podemos ver retinopatías, infarto de miocardio, tenemos la pérdida, la destrucción, ¿no? De las células del páncreas, ¿no? De los islotes, por autoinmunidad, aterosclerosis vascular periférica, gangrena, infecciones, ¿no? Bueno, vamos desde abajo, infecciones, gangrena, ¿no? ¿Qué ocurre? Neuropatía periférica, neuropatía autónoma, ¿no? Ya cuando ya afecta a nivel de vejiga y ellos ya no tienen esa sensibilidad y empiezan, digamos, a orinar, no pueden controlar ya sus uretras, ¿ya? Aterosclerosis, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, como son los infartos vasculares cerebrales, hemorragias también. Estos accidentes cerebrovasculares pueden ser de tipo infarto, hemorrágicos. Ahora vamos con el diagnóstico de la diabetes. ¿Cómo nosotros diagnosticamos a los pacientes? ¿Cómo diagnosticamos, no? ¿Qué parámetros nos indican ya que estamos frente a un paciente con diabetes mellitus, ya para poner el diagnóstico DM1 o diabetes mellitus, ¿no? Para poder iniciar el tratamiento. La glucemia o la glicemia basal mayor a 126 miligramos sobre decilitros en más de una ocasión, ¿no? La glicemia venosa también que se les hace en algunos casos, ¿no? Que es mayor a 200 miligramos sobre decilitros en sujetos con síntomas metabólicos, ¿no? ¿Qué síntomas metabólicos? Con sus 3Ps que vengan, ¿ya? 3P, polidipsia, poliuria, polifagia. La glicemia plasmática, mayor a 200 miligramos sobre decilitros a las 2 horas de la sobrecarga oral a la glucosa. ¿A qué me refiero con esta prueba? ¿Cómo se llama esta prueba? Prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? Prueba de tolerancia oral a la glucosa.
Si, escuchen, si a las 2 horas de la sobrecarga oral a la glucosa, después de haberle dado glucosa, su agüita con azúcar al paciente, vuelve hasta, no, perdón, no baja y sigue mayor a 200 miligramos sobre decilitros, ya nos indica también ya que estamos frente a un paciente con diabetes mellitus, ¿no? Y la hemoglobina glicosilada que nos mide la glucosa de 3 meses, ¿no? La hemoglobina glicosilada que sea mayor a 6,5%, también nos indica ya, ¿no? Que estamos frente a una diabetes. Incluso esto nos indicaría, porque los pacientes que ya tienen diabetes, también si le hacemos seguimiento con hemoglobina glicosilada, y que tengan mayor a 6,5%, es una diabetes descontrolada, ¿no? Ahora pasamos a la diabetes mellitus tipo 2. Al final vamos a ver un cuadrito comparativo, ¿no? Entre la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2, a diferencia de la tipo 1, va a consistir ya no por genética, no por autoinmunidad. Aquí va a ocurrir más que todo por estilo de vida, ¿ok? Ocurre más que todo por el estilo de vida. Y ocurre en las personas adultas, ya no en los jóvenes, como ocurre mayormente la diabetes mellitus tipo 1. Aquí la característica común, al igual que la diabetes mellitus tipo 1, es la hiperglicemia, ¿ok? La hiperglicemia, la resistencia a la insulina, ¿sí? Esto sí es nuevo, resistencia a la insulina a nivel tisular, a nivel de hígado, a nivel de músculo, tejido adiposo. Aquí, sí, en la diabetes mellitus tipo 2 vamos a ver resistencia a la insulina, o sea, se produce la insulina, pero va a haber resistencia. El cuerpo, nuestras células no lo van a aceptar, no lo van a tolerar. Y defecto e insuficiente capacidad secretora de la insulina por las células pancreáticas, ¿no? También hay ciertas bases genéticas que nos van a generar la susceptibilidad, ¿no? A tener diabetes y las situaciones ambientales, ¿no? Que es más que todo lo que es la causa de este tipo de pacientes, ¿no? Consumo excesivo de calorías, sedentarismo, ¿no? Que nos llevan a una obesidad y nos van a precipitar el inicio de la enfermedad. Patogenia, ya lo hemos visto, obesidad por sedentarismo, ¿no? Estilo de vida. La edad, que ya va a ser ahorita vamos a ver la edad, el estrés, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. Acá tenemos un algoritmo, miren. Tenemos a la obesidad, al sedentarismo, al envejecimiento, genética, glucotoxicidad. Entonces, ¿estos qué van a hacer? Van a hacer que la insulina, que aumenten la insulinoresistencia y disminuyan la función de las células beta, ¿ok? La célula beta, la que va a producir la insulina, ¿no? Si hay insulinoresistencia, o sea, no me está aceptando la glucosa, estoy produciendo, mi páncreas está bien, está produciendo mi glucosa, perdón, está produciendo mi insulina, pero ¿qué está pasando a nivel de tejido? Le está rechazando la insulina, está generando una insulinoresistencia y va a hacer que le haga trabajar más a nuestro páncreas diciendo, produce más insulina, produce, y el páncreas va a llegar a producir más insulina y más insulina hasta llegar a un momento este paciente llega a tener hiperinsulinemia, ¿eh? Llega a tener hiperinsulinemia, pero llega un momento ya que el páncreas ya disminuye su capacidad, disminuye su funcionabilidad y empieza a disminuir la función de la célula beta para que produzca la insulina. Por lo tanto, esta acción más esta acción que genera el aumento de la glucosa en sangre, el aumento de la glicemia. ¿Ok? Y como respuesta a la insulina, una respuesta inadecuada a la insulina, tenemos ya diabetes mellitus tipo 2, estamos hablando de la insulinoresistencia, y una resistencia y una adecuada respuesta a la insulina está mediada, ¿no?, por una euglicemia, o sea, una glicemia en sus estándares normales. ¿Cómo ocurre esto de la insulinoresistencia? Ya sabemos que lo rechazan, ¿no? Pero ¿cómo ocurre? Esto ocurre cuando los tejidos no responden a la insulina. Sabemos que es la llavecita, ¿no? Que le va, digamos, imagínense una llave que sea la de su casa, pero no saben qué pasa y no le está aceptando, no se puede abrir la puerta, no puede entrar la glucosa. Así pasa con esto, no responden a la insulina y la glucosa, por lo tanto, no va a ser captada, ¿no?, por las células. ¿Qué más va a haber? Va a haber mayor dificultad de la glucosa para que entre a las células y como compensación inicial, ¿qué ocurre? Más insulina. ¿Qué les dije que tienen estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2? ¿Qué les dije? Que tiene hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia. ¿Ok? E hiperglicemia, ¿no? Acá
La diabetes mellitus tipo 2 también está asociada a complicaciones serias, ¿no? Como es la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, enfermedades vasculares, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares y las neuropatías diabéticas, ¿ok? Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles van a ser? Igual, ¿no? Polidipsia, poliuria, fatiga, visión borrosa, polifagia, pérdida de peso, dolor de estómago, náuseas, vómitos que van a tener este tipo de pacientes, ¿no? Ahora vamos a ver la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? ¿En qué consiste? Es un paciente que llega a consulta, ¿no? Ya para ello, previa cita, previa consulta, a la cual se le realiza, el paciente va en ayunas, obviamente, sin consumir ningún tipo de alimentos antes de la cita, 8 a 12 horas antes del examen, no debe consumir ningún tipo de alimento. Aquí se les da un preparadito, ¿no? De glucosa, se me fue el nombre, ¿verdad? Es un preparadito de glucosa que se les da al paciente y se le toma, ¿no? Se le examina la sangre, se le examina la sangre capilar, ¿no? Para poder evaluar la glucosa en sangre 2 horas más tarde, ¿no? Se lo hacen periodos. Ahorita vamos a ver un gráfico en el cual se van a tomar valores en una persona normal y en una persona diabética. Miren, acá tenemos el perfil de laboratorio de una persona normal después de una carga de glucosa. Se le toma una muestra en ayunas al paciente que tenemos sospechas, ¿no? De diabetes. Pero acá tenemos una persona normal. Mire, su glucosa en ayunos es de 90 miligramos sobre decilitros. 30 minutos después a 100. Ya le hemos dado ya la carga de glucosa, ¿eh? Ya le hemos dado acá. Después del ayuno, después de la muestra, le damos la carga de glucosa al paciente y le controlamos a 30 minutos. 30 minutos después, miren, 150. Estos a los 60 minutos es donde se ve el pico más alto de esta prueba de tolerancia oral a la glucosa. No se olviden, ¿en qué minuto les van a decir? Les preguntan, ¿no? Siempre es preguntita, ¿en qué minuto de prueba de tolerancia oral a la glucosa es donde se ve el pico más alto de la glucosa? Es al minuto 60, después de darle la carga de glucosa al paciente, ¿ok? Después de este pico alto se empieza a bajar, ¿no? A los 30 minutos después que se le controla, miren, ya ha bajado a 120 minutos, 30 minutos después está bajando a 110, 30 minutos después a 80 y los 30 minutos después, ya en las 2 horas, a 70 miligramos sobre decilitros, ¿ok? Miren, en una persona normal, a sus 60 minutos ha llegado a un pico nada más de 150 miligramos sobre decilitros y luego ha ido bajando, que debería ser en todos, es lo normal. Y miren, la glucosa en orina, no hay ningún tipo de glucosa, no hay glucosa en orina, no hay crucecitas de glucosa en orina. Miren esta curvita de la tolerancia, de la prueba de tolerancia oral a la glucosa normal. Tenemos 90, 100 y miren, a los 60 minutos tenemos el pico más alto, a 150 miligramos sobre decilitros y luego ha ido bajando la glucosa. Miren cómo ha ido bajando hasta los 180 minutos. Ahora vamos a ver lo contrario en una persona con diabetes después de una carga de glucosa. En una glucosa en ayunas, miren cómo está, criterio diagnóstico, 200 miligramos en ayuno, ¿ah? En ayuno está en 200 miligramos sobre decilitros, muestra en 0. 30 minutos después, miren, está en 225. Estamos yendo al pico más alto, está en 60 minutos, miren hasta cuánto ha subido, a 350 post carga. 90 minutos está bajando, pero ligerísimo, miren, está en 300, está volando esos resultados. 120 está 275, los 150 minutos 250. Y a las 2 horas, miren en cuánto está, en 225 miligramos sobre decilitros. Por lo tanto, miren la glucosa urinaria. Hay cruces de glucosa. En orina ya hay cruces de glucosa. Entonces, ¿estamos frente a un paciente con diabetes? Sí, estamos frente a un paciente con diabetes. ¿Ok? A ver, seguimos. Acá tenemos la curva de una glucosa. Acá tenemos una curva de la glucosa en curva de diabetes, ¿no? Curva de glucosa
los pacientes con diabetes, ¿no? Post prueba de tolerancia oral a la glucosa. Miren, a los 60 minutos ha tenido su pico más alto, pero está en 150, entre 150 miligramos sobre decilitros. Y luego ha ido bajando, pero ligerísimo. Miren, su valor más bajo ha sido en 250 miligramos sobre decilitros. Entonces estamos frente a un paciente ya con diabetes mellitus, ¿no? Tenemos diferencias, ¿no? Diferencias de diabetes tipo 1 frente a la diabetes mellitus tipo 2. Miren, en la clínica lo que diferencia la tipo 1 de la diabetes tipo 2. En la tipo 1 inicia generalmente en la infancia y adolescencia. Acá predispone ¿qué? Predispone el factor genético, ¿ya? En la diabetes mellitus tipo 2, inicio es la edad adulta y hay un incidencio, hay incidencia en aumento en infancia y en adolescencia, ¿no? Que es poca en realidad. En la diabetes mellitus tipo 1, el peso es normal o pérdida de peso antes del diagnóstico. Y aquí en la diabetes mellitus tipo 2, miren cómo es el paciente. Obesos, en un 80% son obesos, ¿ya? Aquí en la tipo 1, miren, la insulina empieza a descender progresivamente la concentración, a diferencia de la diabetes tipo 2. En un inicio les había mencionado, ¿no? Que hay una hiperinsulinemia, ¿ok? Hay una hiperinsulinemia o hay también un descenso normal o moderado de la insulina, ¿no? Hay autoanticuerpos en la diabetes mellitus tipo 2, en la tipo 1, perdón, hay autoanticuerpos ¿contra quiénes? Contra nuestros islotes de Langerhans. A diferencia de la tipo 2, aquí no hay autoanticuerpos. Cetoacidosis, ¿dónde hay? Tipo 1, diabetes mellitus tipo 1. En la tipo 2, ¿qué hay? Coma hiperosmolar no cetósico. ¿Ok? Ahora, lo aplicamos a un casito clínico. ¿Ok? Bueno, acá tenemos a un paciente. Miren con las iniciales, MMM, edad 65 años, sexo femenino, raza mestiza, ocupación, ama de casa, estado civil, viuda y procedencia JLO. Enfermedad actual, motivo de consulta, nos dice que la paciente tiene fatiga, polidipsia, poliuria, tiempo de enfermedad 1 mes, forma de comienzo insidioso, curso progresivo. Relato cronológico nos indica paciente con diagnóstico de hipertensión arterial hace 10 años y con tratamiento regular con enalapril de 40 miligramos por día. Refiere que hace 1 mes presenta sensación de fatiga al realizar sus actividades cotidianas, acompañado de poliuria y polidipsia que fueron incrementando con los días. Hace 2 semanas comenzó a tener visión borrosa y polifagia, más un incremento significativo de peso de 10 kilogramos, lo que empezó a preocupar a la paciente. Sus funciones biológicas, lo que encontramos alterado su apetito, ¿no? Está aumentado, su sed aumentada, su sueño alterado, su diuresis está aumentado en frecuencia y cantidad. Después está normal. Tenemos los antecedentes familiares, nos dice padre con diabetes mellitus tipo 2, madre con diabetes mellitus tipo 2, hijos aparentemente sanos, hábitos nocivos no niega a la paciente. Antecedentes patológicos, no la hipertensión arterial, nada más con su tratamiento de uso frecuente, el enalapril. El examen físico, podemos observar que lo que está alterado, observen aquí, las piezas dentales incompletas, la obesidad que presenta la paciente, celulitis. ¿Qué más podemos observar aquí? Los signos vitales, su presión está en 140/80, después otro alterado, el peso, ¿no? Miren, su peso está en 85, su talla es 1.62, su IMC está en 32, estamos frente a una paciente con obesidad, ¿no? Entonces, si discutimos, ¿no? Discutimos a la paciente qué problema de salud podríamos encontrar en ella. La diabetes mellitus, ¿no? Podríamos plantearlo como un problema de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la poliuria, tiene polidipsia, tiene polifagia, fatiga, aumento de peso, tiene en estilo de vida, sedentarismo y visión borrosa, ¿no? La obesidad tipo 1, miren, su IMC está en 32.4, tiene hipertensión, eso ya está, no es indiscutible, ¿no? La deshidratación tiene piel y mucosa oral seca, ¿ok? A ver, vamos a avanzar. Entonces, tenemos los resultados de laboratorio que nos indican, miren, la glucosa al azar está en 210 miligramos sobre decilitros. Chicos, 210 miligramos sobre decilitros, y miren su hemoglobina glicosilada, cómo está.
está en 8,5. ¿Cuánto hemos dicho que ya nos indicaría ya que la hemoglobina glicosilada nos indicaría ya una paciente con diabetes mayor a 6,5, mayor a 6,5%, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces miren cómo está ahí esos diagnósticos, esos resultados. Entonces vamos directo a un plan terapéutico del paciente, ¿ya? Porque ya nos hemos ido al plan diagnóstico, vamos al plan terapéutico. La educación siempre al paciente, chicos, siempre al paciente tenemos que darle educación y también tenemos que darle educación a la familia. Porque ¿qué pasa si le damos nada más educación al paciente y a la familia no? ¿Ustedes creen que le va a ayudar la familia a este paciente en el control de su alimentación? No, todos tienen que estar comprometidos frente a una enfermedad, todos tendrían que estar comprometidos, ¿ok? Entonces, la dieta que les podríamos brindar es el método del plato, ¿no? Que incluye su desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, en las cuales el paciente con este tipo de dieta debería tener kilocalorías entre 1200 a 1500, ¿ok? Luego tenemos que evaluar también siempre su peso ideal. En caso estamos frente a una mujer, ¿verdad? En este caso, ¿cómo hacer, qué fórmula aplicamos? La fórmula de Lorenz, peso ideal en mujeres que está en centímetros menos 100, menos de talla en centímetros menos 150 sobre 2,5. Entonces, miren, su peso ideal de esta paciente, aplicándole con los datos que teníamos, debería ser de 57,2 kilogramos. Si no me equivoco, la paciente medía 1,63, ¿verdad? Entonces, esto debería ser su peso ideal. Entonces, actividad física tiene que hacerlo de 2 o más días a la semana y caminar todos los días al menos 30 minutos, ¿no? Y su actividad física, siempre vamos a tener pacientes que nos van a indicar que tienen actividades cotidianas, ¿no? Algunos nos van a referir que, no sé, tienen algún fondo en la cual tienen animalitos, ¿no? Entonces levantan muy temprano, tienen actividades desde muy temprano. Entonces, eso está muy bien, tenemos que incentivar a que sigan con ese estilo de vida, que sigan con sus actividades en las cuales permita hacer actividad física o caminar, ¿no? O caminar dentro de su rango de tiempo ideal de todos los días. Su consumo de alcohol no debe excederse, ¿no? A 15 gramos por día, que equivale a un traguito, ¿no? Control de peso, siempre tienen que hacerse un control de peso, este tipo de pacientes, y debe preferir beber agua y evitar bebidas azucaradas, ¿no? Como gaseosas y jugos envasados. Y el plan terapéutico. Siempre el paciente, bueno, estamos en Perú, el Perú, el plan terapéutico frente a un paciente con diabetes es principalmente la metformina y la glibenclamida, ¿verdad? Hay muchos más medicamentos que son muy buenos e innovadores, incluso hay lapiceritos, ya que se está utilizando ahorita para el control de la glucosa, pero estamos en Perú, así que vamos a adecuarnos al plan terapéutico de Perú. Entonces nos indica la norma, ¿no? Que le tenemos que dar en el primer nivel de atención metformina y glibenclamida. Entonces en dosis bajas se inicia, ¿no? A 500 miligramos por día, luego se sube a 800 miligramos por día hasta alcanzar el nivel glicémico de la paciente. Esto debe ser con o después de cada comida. Se recomienda siempre bueno, lo consumen, ¿no? El paciente, depende del médico endocrinólogo que atienda a este tipo de pacientes. Les pueden dar en la mañana, en la tarde o en la noche después de sus comidas, ¿no? Pero donde mejor se absorbe la metformina es en la noche, ¿ok? Entonces, ¿podría recomendar en la noche? Sí. Recuerden que la metformina tiene función prolongada. Y previa evaluación con el endocrinólogo o el médico que le esté tratando, puede ser un internista, se les da, ¿no? La glibenclamida a dosis bajas de 5 miligramos por día, ¿no? Recuerden que la glibenclamida tiene acción más rápida, a diferencia que la metformina, esta tiene acción más prolongada, esta tiene acción más rápida. Por lo tanto, la glibenclamida se debe consumir antes de su comida o con las comidas, ¿ok? Para que pueda ser absorbida, para que pueda trabajar de manera adecuada. Y también se les puede dar glimepirida, ¿no? Que algunos médicos lo utilizan, ¿no? Que también son antidiabéticos. Y estos se utilizan cuando no hay control con los medicamentos de primera línea, que son la metformina y la glibenclamida, ¿no? La insulina NPH se les realiza siempre y cuando no encontremos
controles o no tengamos controles adecuados frente a nuestro primer nivel de atención, ¿no? Frente a la metformina y glibenclamida. Al paciente también le tenemos que dar siempre hidratación, debe estar hidratado el paciente y se debe hacer una monitorización, ¿no? De los electrolitos. Y esa paciente hemos visto que era una paciente diabética, hipertensa, ¿no? Por lo tanto, su IECA no lo podemos quitar. Eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado.